También podemos ver lo mismo en el dominio de las frecuencias, donde cada señal anterior a ser una señal simple, su espectro de frecuencia, su gráfico en la frecuencia es una única frecuencia, como ven acá, una única frecuencia, porque es una señal simple. Frecuencia 1, frecuencia 2 y frecuencia 3. Y al sumarlas en el dominio de las frecuencias, es la misma señal, visto de dos dominios distintos. Al sumarse, me da una señal compleja que está compuesta en este caso particular por 3 frecuencias. El espectro de frecuencia de la nueva señal resultante de la sumatoria va a ser este, donde también habíamos definido lo que era el ancho de banda de una señal, como la frecuencia máxima menos la frecuencia mínima. Frecuencia máxima en este caso es la frecuencia 3, menos la frecuencia mínima de la 2. Habíamos empezado a conversar los temas de modulación, donde en este caso muestro un ejemplo. Yo tengo un micrófono excitado por una señal sonora, un voz. Este micrófono me transforma esta señal sonora en una señal eléctrica, que se la llama, o sea, se le dice que está en banda base porque no se le hizo ningún tratamiento para poder transportarla. Está tal cual salió desde el micrófono. Esta señal eléctrica entra a una cajita, que ya vamos a llamar modulador, donde se le hace un tratamiento particular. Este tratamiento particular consiste en tomar una señal externa llamada señal portadora, que es una señal de alta frecuencia, cuya característica fundamental es que puede viajar en el medio, puede viajar de forma fácil en el medio que yo elijo, por ejemplo el aire. Las señales de alta frecuencia viajan en el aire de forma fácil. Esta señal la elijo de esta forma, que es una señal senoidal, de las que estuvimos viendo, señal senoidal, y la estructura de una señal senoidal era esta, la estructura matemática en el dominio del tiempo. Una amplitud máxima por el seno de 2pi por su frecuencia, por un tiempo genérico, por un desfasaje inicial si existiera. Al entrar en esta cajita, esta señal, que yo es la que quiero enviar, entrar en esta cajita llamada modulador, se le hace un proceso cuya resultante es h de t, que es otra señal nueva, que es la señal modulada, que es una señal también de RF de frecuencia alta, con propiedades alteradas por esta señal f de t, que era la que yo quiero enviar. Altera algunas propiedades. ¿De qué? De esta señal, de esta portadora. Esto en concepto general de modulación. Habíamos hablado de las 3 técnicas de modulación generales que son modulación en amplitud modulada, cuando lo que modifico de la portadora es la amplitud. Frecuencia modulada, donde se altera la frecuencia con algún método puntual para cada caso, y fase modulada, donde yo lo que altero es el inicio de esta señal. Entonces, ahora 3 métodos que habíamos mencionado en forma genérica, y nos vamos a basar ahora en todo lo que tiene que ver la primera, que es amplitud modulada. Bien. A ver, estoy viendo, a veces sale cortado el audio, me pasa así solamente. A ver, me voy a tratar de acercar un poquito más al... Dígame por ahí si mejora, ¿eh? Pero... como que sí. O si no, esperen que voy a también cancelar el video, porque a veces... No, lo que estaban diciendo es que se corta el audio de vez en cuando. ¿Les Y pasa a aparte todos? se escucha también como un eco, Sí, profe, yo también tengo el temita. A ver.
Ah, yo pensé que eran mis auriculares. Qué bueno que dicen, chicos. Bueno, Sí, yo ahí, también dije, bueno, debo ser yo. ahí el ruido que escuchaban de fondo, varón, que sea, ¿Mejoró? bueno, Mejoró. sigamos. Bueno, si hay algo que no se entiende porque se corte más, me piden y trato de repetirlo y bueno, voy a acercarme más como para que no se pierda la idea. Bien, bueno, vamos a entrar en el aspecto de amplitud modulada, pero también realicé este grafiquito porque hubo algunas dudas como el tema de modulación y creo que con esto lo vamos a subsanar. Miren, de nuevo, si tengo una señal, en este caso una señal que sale del micrófono, una señal eléctrica, que ya, bueno, nada, esta señal eléctrica está graficada acá abajo, una señal en el dominio del tiempo, como verán, es FDT, una señal compleja, aparentemente. ¿No? Una señal está en banda base, entra en el modulador, como habíamos hablado, donde se le hace un tratamiento para después ir, en este caso, a una antena. Puede ir también un cable. Y entra a la antena y se irradia esta señal ya modulada. Esta sería la parte de modulación. La otra parte, que es la de desmodulación, esta señal que está viajando por el aire modulada, ingresa en una antenita, esta antenita recibe esta señal, le hace, digamos, la desmodula, un efecto inverso, o sea, que tiene particularidades para cada... ¿La misma antena desmodula? No, la antena solamente capta la señal, o sea, le capta la señal y se la entrega al desmodulador. El desmodulador interpreta la señal eléctrica, le hace un tratamiento para desmodular, le hace un tratamiento, dependiendo de qué tipo de modulación utilices, le hace distintos tratamientos. Lo vamos a ver para AMS. Pero le hace un efecto, o sea, le hace un tratamiento a la señal que le llega a la antena para desmodularla y obtener la misma señal que está enviando, ¿ven? Para pasarla, por ejemplo, por un parlante. ¿Está bien? Es un aspecto general de la modulación y desmodulación. Pregunta, profe, ¿la modulación? Y con esto, ¿cómo? La pregunta era si la modulación vendrían a ser las líneas entrecortadas que hay arriba, ¿no? Como que la encapsula y las Claro, concentra. esta ya sería la señal, esta que vos tenés acá, como verás, no es la misma. Esta y esta no es la misma. Lo que pasa es que esta señal que yo quiero enviar pasó por un modulador que es un elemento electrónico que le va a hacer un tratamiento a esta señal para, en este caso, o sea, transformarla. ¿Pero por qué la quiere transformar? Porque la va a transformar en una señal que puede irradiarse por la antena y pueda viajar por el aire. ¿Se entiende? Y esta señal que puede viajar por el aire, o sea, va a llegar a un receptor que también es una antenita, o sea, que toma esta señal, degradada, obviamente que al viajar el aire ocurren otros fenómenos que son atenuación, hay ruido en el medio y demás, pero llega a esta antenita, esta señal modulada, o sea, y se le entrega al desmodulador que le va a hacer otro tratamiento para obtener la misma señal, esta que yo quería enviar. Obtener la misma señal y reproducirla en un parlante, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí, es decir, el modulador también envía como una especie de código para que cuando se reciba de la antena se interprete exactamente lo mismo que yo envié, ¿verdad? Claro, ¿O no? el modulador, o sea, lo que hace, le hace un tratamiento más que le agrega un código, le hace un tratamiento a esta señal. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, qué le hace a AM puntualmente, pero FM le hace otra cosa, PM le hace otra cosa, y hay otro tipo de modulaciones que se utilizan, por ejemplo, en la telefonía móvil,
que se utilizan distintas modulaciones más complejas para enviar bits, muchos bits, que se le hace distintos tratamientos a las señales que yo quiero enviar, para poder ser más eficiente. ¿Está bien? Sí, sí. Bien, sigamos. Bueno, ahora puntualmente, ¿qué le hace la modulación en la amplitud de la señal? Si yo tengo una señal que yo quiero enviar llamada FDT, a la cual yo le llamo señal moduladora, es la que yo quiero enviar, cuando entra esta cajita, esa que vimos, lo que se hace es, se la mezcla o se la multiplica por otra señal. Esta señal con la que se mezcle o multiplica la señal que yo quiero transportar es nada más y nada menos que la señal de alta frecuencia, señal simple, esta señal simple de alta frecuencia, esta señal que le vamos a llamar señal portadora, que es una señal, una segunda señal, por eso esto es un generador y esto es una ondita, es un generador de señales senoidales en alta frecuencia. Entonces, lo que va a hacer AM es, va a multiplicar esta señal FDT por otra nueva señal que yo estoy inyectando, que es GDT. Esta GDT tiene la particularidad de, en el caso de que yo la quiero radiar con una antena, poder viajar por el aire. O sea, es una señal de alta frecuencia. ¿Está bien? Entonces, cuando se mezclan y se multiplican estas señales, lo que ocurre es, tengo una tercera señal llamada HDT, que es una señal llamada modulada, que es una señal de alta frecuencia con la amplitud alterada por FDT, que es esta señal que yo quiero enviar. Vamos a la siguiente diapositiva. Mire. Esto en el dominio del tiempo, miren. Entonces, si yo digo que FDT, acá lo grafiqué un poco más sencillo, es la señal compleja que quiero enviar, la señal moduladora. GDT es una señal senoidal de alta frecuencia, señal portadora, o a veces se le llama carrier, que es la que voy a utilizar para que pueda transportar esta señal. Bueno, HDT la definí como la señal modulada en amplitud, y lo que ocurre es esto. Se multiplican una señal con la otra. Matemáticamente, lo que pasa es lo siguiente. Si yo a esto que pongo acá GDT, lo reemplazo por el valor genérico que yo había definido para una señal senoidal, es esto, es la amplitud máxima por el seno de 2pi por una frecuencia, por un tiempo genérico más un desfase inicial. Todo esto multiplicado por una señal que yo quiero transmitir, que se llama FDT, que no le puedo poner la fórmula porque no es una señal que no se puede, digamos, porque es una señal compleja que tiene cualquier forma en el dominio del tiempo. Por eso no le puedo poner la fórmula. Pero esta sí. Entonces, si esto que yo lo tengo acá, digamos, lo agrupo de distinta forma, miren, FDT por la amplitud máxima, esto lo agrupo de esta forma, por el seno de 2pi por FDT, fíjense que esta amplitud máxima siempre va a estar siendo variada por esta señal FDT que yo quiera mandar. Por eso se llama amplitud modulada, porque esta señal siempre va a modificar la amplitud de la señal que yo quiero enviar. A ver, en el dominio del tiempo, ahora, si entendieron esta idea, o sea, vamos a ver ahora un poco esta parte, digamos, más simplificada, que es en el dominio del tiempo. Miren, de nuevo presento, esta HDT
esta señal HDT va a ser la multiplicación de estas dos señales que dijimos. Una que quiero enviar y otra que utilizo para transportarla. Es una señal senoidal. Esto es lo que modifico, la amplitud máxima. De GDT le voy a ir modificando la amplitud máxima. Pero miren lo que voy a hacer con esta señal portadora. Para simplificar los términos, digamos, de amplitud modulada. Voy a definir que la amplitud máxima va a ser 1. Lo voy a definir como 1. Después voy a definir que el seno y el coseno son dos funciones matemáticas similares, muy similares. Si recuerdan esto de algún curso de matemática, el seno y el coseno son casi similares, salvo que una está desfasada con la otra 90 grados. O sea, el coseno es como que está retrasado del seno en 90 grados. Esto lo podemos ver, yo tengo este grafiquito, miren. Si ustedes miran la línea llena, esto es una función seno, que empieza de 0, toma su valor máximo en pi sobre 2 o en 90, bueno, y nada, y empieza a fluctuar de la misma forma. La función coseno, miren, es la que está punteada. Se ve que está un poco, que es la misma, pero corrida un poco, o sea, si esta la corro, si esta que está punteada, la corro un poco para la izquierda, perdón, para la derecha, después como que quedan sincronizadas las dos. O sea, trabajar con una o otra es lo mismo, salvo que están desfasadas. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es, en vez de poner seno, voy a trabajar con el coseno, porque el seno, o sea, el seno es un coseno desfasado. Y por otro lado, voy a plantear esto, miren. Voy a llamar WC a este valor, 2pi por la frecuencia. Como yo digo que es WC, es la frecuencia C del carrier, por ejemplo. O sea, en vez de poner todo esto, 2pi por F por T, directamente voy a poner WC por T. Como para simplificar todo, para hacerlo más simple. Y que después algunas cosas matemáticamente la podemos trabajar mejor. Entonces, miren. Esto que acá coloreo, 2pi por F, yo directamente lo voy a llamar W. En este caso, bueno, no tiene nada, sería un W sin nada. Pero si fuera la del carrier, lo voy a llamar WC. Si fuera la de modulada, sería WM. Eso ahora lo vamos a ir aclarando. Pero básicamente, como esto, 2 es un número, pi es un número, todo esto varía en forma directa por la frecuencia que yo ponga. ¿Está bien? Porque los otros dos son números, son escalares. Por lo tanto, miren, esta señal que yo voy a utilizar para modular en amplitud, puntualmente voy a hacer que la amplitud, como dije, era 1, directamente en vez de seno voy a ponerle el coseno, porque el coseno es un seno desfasado, y en vez de poner 2pi por F, voy a poner WC directamente, que por el tiempo, ¿ven? Estoy reemplazando esto, 2pi por FC, directamente pongo WC en vez de poner todo esto lo que está dentro. Por lo tanto, todo esto me queda coseno de WC por D. O sea, pasé básicamente de trabajar con esta expresión, digamos, más genérica, a trabajar con esta, coseno de WC por T. Esto nos va a servir un poquito. Pregunta, profe. Para entender algunas cosas más adelante. Por lo tanto, sí. ¿El coseno entonces también se puede reemplazar por x menos 90? El coseno también se puede. El seno, lo que estoy haciendo es reemplazar el seno
reemplazar el coseno en lugar del seno, porque el coseno y el seno son funciones idénticas, solo desplazadas. ¿Entendés? Ah, por la X menos 90, pero... Claro, ¿ves? Acá como, viste, Sí, había... sí, no, había entendido el gráfico. Ok. O sea, vos podés trabajar con los dos, menos con la tangente, porque la tangente tiene otra forma, no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, hay entidades trigonométricas donde se pueden trabajar un montón de cosas. Y bueno, el coseno y el seno son funciones casi idénticas, solamente desplazadas por 90 grados. Es por eso que lo estamos trabajando de esa forma, y para entender un poquito más que todo el lado de desmodulación, nos va a servir trabajarlo de esta forma. Por lo tanto, cuando yo realizo una modulación en amplitud, lo que hago es multiplicar a una señal f de t que yo quiero transportar por esta señal particular, o sea, esta señal particular, un coseno por una velocidad angular, o sea, que depende de la frecuencia, digamos, del carrier, o sea, de la señal que voy a tomar como para que pueda viajar en el espacio, en el aire. Bien, miren. Por ejemplo, acá se ve un poco en detalle todo esto que puse en expresiones matemáticas, un poco dónde estaría todo. Miren, acá está la frecuencia, la señal f de t, que es la que yo quiero enviar. Entra el multiplicador, que dijimos que era un multiplicador. Se multiplica por esta, que es el carrier, por el coseno de omega c por t, ¿ven? Y todo esto que nos da a la salida de la antenita, una f por el coseno de omega c de t. Todo esto nos da. Ahora, en el dominio del tiempo, de nuevo, todavía estamos hablando del dominio del tiempo. Miren, esta es la señal f de t que yo quiero enviar. Cuando pasa por esto que hablamos, esta multiplicación, y termina de esta forma, lo que ocurre a la salida es esto. Esta señal se transforma en esto. Que habíamos visto en una clase, en la clase anterior, en sincrónica, que si ustedes se fijan, digamos, estas líneas punteadas que tienen acá, solamente esta parte de arriba, miren, no miren la parte de abajo. O sea, vean que si yo uno estas líneas, estos puntos máximos que tiene esta señal, que va fluctuando para arriba y para abajo, para arriba y abajo, pero si yo lo uno con estas líneas punteadas que acá lo unen en el gráfico, tiene la misma forma que esta señal, que yo la que quiero enviar. Es como que si yo miro esta nueva señal que se me formó, esto lo que se llama envolvente, que es la unión de estos puntos, lleva a la señal que yo quiero transportar. ¿Se entiende? Acá, de un lado, y lo mismo despejada del lado de abajo. ¿Se ve eso? Bueno. Que cayó Torre. Sí, sí, se ve. Bueno. Entonces, esto es lo que pasa en el dominio del tiempo, pero la verdad es que, o sea, a ver, sí es interesante, pero lo más rico de estas modulaciones se da en el dominio de la frecuencia. Y es lo que vamos a pasar a explicar. Bueno, miren. Modulación de la amplitud en el dominio de la frecuencia. De nuevo, tengo una señal f de t que quiero transportar a otro punto. Señal moduladora, en banda base. O sea, esta f de t, yo digo que en el dominio de la frecuencia va a ser una señal, que va a ser, lo pongo f mayúscula porque está en otro dominio, en el dominio de la frecuencia, y va a depender de esto, que es Wm, que si recuerdan, a ver, lo habíamos definido como 2pi por la frecuencia, en este caso es frecuencia dm, debería decir. Hay un error acá. O sea, en este caso, esto que tengo acá depende de la frecuencia. O sea, esto es un 2, esto es un pi, por lo tanto depende de la frecuencia. Entonces, en el dominio de las frecuencias, esta señal que yo tenía,
puede ser algo así, miren, de esta forma. Este es en el dominio del tiempo, me dice que en el dominio de las frecuencias tiene esta forma. ¿Qué ven de particular de esta montañita en el dominio de las frecuencias? O sea, fíjense que más o menos se nota acá, dice menos WM, 0 WM. ¿Qué les parece llamativo de este gráfico en el dominio de las frecuencias? ¿Alguien puede tirar algo, digamos, si les parece algo llamativo? Es simétrico. Es simétrico, buen punto Ezequiel, pero es simétrico respecto al 0, ¿verdad? O sea que tiene parte positiva y parte negativa, ¿verdad? ¿Cómo se ve? Tiene esta parte positiva y esta parte negativa. Ahora, si vos te podés pensar en el dominio de las frecuencias, una frecuencia negativa, recuerden la definición de frecuencia. La frecuencia, la frecuencia es la cantidad de ciclos que una señal realiza en un segundo. Eso es lo que hemos definido como frecuencia. Es una cantidad. O sea, y una cantidad negativa, bueno, esto no tiene una lógica física, porque no hay frecuencias negativas, pero sí se grafica de esta forma para explicar los fenómenos que se dan a posterior de lo que vamos a ver. Lo que quiero que entiendan acá es que esta señal, como toda señal, va a tener una simetría, siempre, desde el 0 en el dominio de la frecuencia. Va a tener una parte positiva y simétricamente una parte negativa. Miren. Eso es lo que haría que la envolviera de los dos lados a la frecuencia, ¿no? Sí, tiene que ver con eso, correcto. Entonces, miren, una señal en el efecto de las frecuencias tiene una señal espejada del lado negativo en este dominio, como para que quede la idea bien clara. Porque cuando yo tengo una señal GDT, que se acuerdan que era una señal de alta frecuencia, era una señal senoidal, que utilizaré de portadora de carrier, señal coseno, en este caso era seno o coseno. Entonces, con esa lógica, el espectro de frecuencia de esta señal GDT debería ser, o sea, como es una señal senoidal, es una señal seno-coseno, es un solo palito, porque es una única frecuencia. Que es esta, WC, que es igual a 2pi por FC. Es la frecuencia del carrier. Es una única frecuencia, por eso tiene un palito. En cambio, la anterior no, ven que es una montañita porque tiene varias frecuencias. ¿Está bien? Y, como habíamos visto, que si de la parte positiva tiene esto, entonces tiene que tener de la parte negativa tiene que tener una espejada de la igual forma. O sea que el espectro de frecuencia de la portadora también le pasa lo mismo. ¿Ven? Y en este caso, este es el espectro de frecuencia de la portadora, porque de nuevo, es una señal seno barra coseno, o sea, con lo cual tiene una única frecuencia. No como la otra que era una señal compleja y tenía varias frecuencias que iban desde 0 hasta un WM. ¿Está bien? En este caso es una única. Entonces, cuando se mezclan o se multiplican, lo que ocurre es lo siguiente. Miren, acá pongo las dos, por ejemplo. ¿Ven? Acá tengo, si yo multiplico en el dominio del tiempo, vimos lo que pasaba que tenía un comportamiento similar en el envolvente, pero en el dominio de las frecuencias, cuando lo pasa, estas están en el dominio de frecuencias acá, frecuencias, o sea, esta portadora está con una frecuencia mucho más alta que esta señal, lo que ocurre es lo siguiente. A ver. Lo que ocurre es una traslación de las señales en el espectro de las frecuencias. Cuando yo multiplico, lo que ocurre es que esta que estaba acá, en el cero de la señal, pasa a ser la frecuencia de la portadora. Es como que esta montañita se mueve hasta donde está la portadora. Lo mismo ocurre del otro lado. ¿Se entiende? Hay una traslación en frecuencia de la señal que yo deseo transportar. O sea que mi señal ya no es la misma, cambió.
se movió en frecuencia, la corrí en frecuencia. ¿Por qué la corro a esta frecuencia? ¿Y por qué estas frecuencias son las que mejor viajan por el aire? ¿Está bien? Eso es lo que ocurre en frecuencia. Esto es fundamental que les quede claro y que lo entiendan. Si alguien por ahí no lo entiende, por favor me avisa porque es fundamental. Lo que hace la amplitud modulada es traslada en frecuencias a la señal que yo deseo transportar. ¿Hacia dónde? Hacia la frecuencia de la señal portadora, que es única, es una sola. ¿Ven? O sea, como que tu cero que antes estaba acá, ahora voy a volver acá, ven, tu cero que antes estaba acá, pasó a ser la frecuencia de la portadora. ¿Está bien? Para acá y para allá. Eso es lo que pasa en frecuencia. Profe, ¿podría ser en que amplitud, sea... yo no lo puedo dibujar porque... ¿Cómo? No, le iba a preguntar, ¿puede ser que lo que estamos viendo ahora sea lo que el gráfico anterior que estábamos viendo, este sea el gráfico pero invertido, donde estaría el eje X, sería el eje Y, que serían los márgenes que envuelven el carrier? No, lo que vimos anterior es, o sea, la misma señal, cómo se comporta en el dominio del tiempo, cómo se comporta, cómo varía en el tiempo. Y esto es en el dominio de las frecuencias, que básicamente qué frecuencia la componen, ¿entendés? O sea, ya en todo lo que es telecomunicaciones, ya generalmente hablas del dominio de las frecuencias, porque cada elemento donde vos transportás, ya sea un cable de cobre, UTP, o fibra, o el aire en distintas bandas, siempre se hablan de frecuencias, de señales que viajan en frecuencias en estos medios. ¿Se entiende? Entonces, por eso, en las telecomunicaciones ya nos orientamos a ver el espectro de las frecuencias. Bien. Sí, o sea, de nuevo, lo que pasó en el dominio del tiempo, perdón, de las frecuencias es que esto, la traslación, se corrió, la señal ya dejó de estar en banda base, ya está modulada, se corrió. ¿A dónde? A esta frecuencia, a la frecuencia C, esto WC, acuérdense que era 2pi por FC, es la frecuencia de la portadora. Y en la amplitud, lo que ocurre es que esto, o sea, si esto tenía 10, pasa a ser 5, se reparten 5 y 5 de cada lado. Ojo, físicamente yo lo que voy a obtener es esta señal, yo no voy a ver esta señal, porque es una señal negativa, o sea, es una señal que está negativa, y físicamente no tiene lógica, no la voy a ver, pero ahora o sea, no la voy a ver en este caso, pero ahora vamos a ver un caso donde sí la voy a ver porque ya estas señales se corren para el lado, para el semieje, para la parte positiva, digamos. Pero cuando son valores negativos físicamente yo no veo nada, o sea, es como que la pierdo. Bien, miren, vamos a ver todo el cuento junto ahora. De nuevo, esta señal FDT entra al multiplicador, donde se multiplica por esta señal que es la portadora, el carrier, que digo, el que voy a usar, que sé que ya esta puede viajar bien en el aire, porque lo voy a mandar por una antenita, lo multiplico y voy a tener esta nueva función, es la que yo llamé HDT, que es FDT por el coseno de WC de T. Esto, o sea, ¿qué pasa? En el dominio del tiempo es esta nueva función. Como verán, ven, sube, baja, sube, baja, sube, baja, y la envolvente es similar a la señal que yo deseaba enviar. Ahora, ¿qué pasa en el dominio de las frecuencias? Miren, en el dominio de las frecuencias es una montañita simétrica, donde tiene una parte positiva y una parte negativa, como habíamos hablado. Miren, dice que este punto es F evaluado en el punto 0. Esto es importante que lo vean. Cuando se multiplica por la señal carrier, o sea, se modula,
lo que ocurre es esto, lo que les dije, esta montañita se traslada en frecuencia, se va parte para un lado y parte para el otro. Este punto máximo ya deja de ser FC, ya es F0 dividido 2, es la mitad de la montañita en amplitud. Mitad para un lado y mitad para el otro. ¿Está bien? Entonces ya se corrió frecuencia. ¿Se entiende? Un poco, ahora vamos a hacer un ejercicio como para ver si esto digamos, lo sentamos. Déjenme explicar el próximo ejercicio, tal vez con esto se entienda y cuando tengan dudas vamos a volver para atrás lo que sea necesario como para empezar a aclararlo. ¿Está bien? Bueno, profe. Bien, miren. Dada una señal cuya frecuencia mínima es 0 y su frecuencia máxima es 3 kHz, dice. Y su amplitud máxima es de 6 volts. O sea, ahí me dice que esa es la señal que yo tengo. Va en el dominio de la frecuencia de 0 a 3 kHz. Es un canal de voz, por ejemplo. Y su amplitud es de 6 volts. Se lo modula como una portadora de 18, se lo modula una portadora de 18 volts y una frecuencia de 200 kHz. Señal coseno, como para aclararlo. Se pide graficar el espectro de la modulación AM y obtener el ancho de banda de la señal modulada. Mira. Para hacer esto, generalmente la mejor opción es trabajarlo así. Trabajar con 3 ejes. En el espectro de la frecuencia, donde yo voy a poner la señal moduladora, la señal portadora y la resultante, que es la señal modulada. Mira. La señal moduladora me decía que iba de 0 a 3 kHz, ¿se acuerdan? Entonces es una señal que da de 0 a 3 kHz, esto es frecuencia en kilohertz, por eso yo no le pongo la unidad acá, ¿está bien? Y me decían que tenía una amplitud de 6 volts, por eso le puse 6 volts acá. Por lo tanto también tiene una espejada acá en la parte negativa, ¿está bien? Menos 3, lo mismo, 6 volts. Dibujo una montañita o un rectángulo acá porque acá hay muchas frecuencias. O sea, esto, ojo, esto no es, o sea, esto puede ser sube, baja, no, esto es representativo, pero lo que a mí me interesa que entiendan acá que entre 0 y 3 kHz hay muchas frecuencias, tantas que que si vos lo ves en un analizador de espectro, donde se ve, digamos, el espectro de frecuencia, para vos es una montañita. ¿Está bien? Una señal portadora, que es una señal senoidal barra seno barra coseno, que es una señal simple, por lo cual, y era de 200 kHz, con lo cual voy a tener. La representación es una única frecuencia, por eso este palito, 200 y menos 200. Bueno, cuando se modulan en AM, amplitud modulada, lo que ocurre es la traslación de esta señal en banda base hasta acá, hasta 200. Miren, a ver, lo que ocurre es esto, miren, esto que está acá se traslada parte para este lado, para la derecha, la parte positiva, y parte para la izquierda. Y además lo que ocurre es se cae a la mitad las amplitudes. Con lo cual, bueno, acá está, acá lo puse, está 3 volts, acá también no lo puse, pero son 3 volts también. ¿Está bien? Pero lo que ocurre es esto, hay una traslación en frecuencia. ¿Está bien? Ahora, miren esto. Este punto es 200 kHz, porque es la portadora. Entonces, este punto máximo que está acá, bueno, este es 0 y este era 3. Este punto que está acá va a ser, ¿qué va a ser? Va a ser 200 más 3 kHz. ¿Ven? Que era el ancho de esta señal de acá a acá. O sea, este nuevo punto que está acá va a ser 200 más 3 kHz. Por lo tanto, este punto que está acá va a ser 203 kHz. ¿Está bien? Este punto que está acá, ¿cuánto va a ser? Bueno, si ahora tu 0 ya dejó de estar en 0, sino está en 200, este punto del 0 estaba en menos 3. O sea que va a ser 200 menos 3. Este punto va a ser 197 kHz. ¿Está bien?
Lo mismo pasa del otro lado, si bien no me interesa, bueno, pero lo puedo poner. Este punto es menos 200. Este punto es menos 200, menos 3. Menos 200, menos 3, menos 203 kHz. Este punto es menos 200, este punto es, digamos, o sea, este punto sería 3, menos 200 más 3, menos 197. ¿Está bien? Y ahí yo tengo expresado en el dominio de las frecuencias a dónde se me fue la señal, dónde está la señal, dónde se corrió. Y otra cosa que puedo calcular es el ancho de banda. El ancho de banda, como lo habíamos definido, es la frecuencia máxima menos la frecuencia mínima. En este caso, la frecuencia máxima de este lado es 203 menos 197. Son 6 kHz. ¿Está bien? Entonces, siempre se saca del lado derecho, ¿no? Esa suma se hace. Sí, o sea, porque tiene mayor sentido, porque, ¿qué pasa? Acá realmente esto existe físicamente. Esto no. Esto me sirve para entender qué pasa cuando tengo muchas frecuencias moduladas y me empiezan a aparecer, digamos, hay veces casos que esto que vos tenés acá y estas señales no están en el cero, sino están espaciadas. Y estas señales a veces empiezan a aparecer por acá. Entonces te sirve para entender eso. O sea, estos gráficos solamente, digamos, solamente se ve la parte, digamos, positiva. Parte positiva que tiene sentido. Pero lo que quiero es que se vean, se ve cómo se traslada en frecuencia a la señal. Eso es lo que ocurre. Eso es fundamental, es un avance fundamental tecnológico que se conoce hace mucho, porque la amplitud modulada no es de ahora, pero después se empezó a usar en otras cosas que ahora les voy a contar. ¿Se entendía un poco más con números? Voy a hacer otro ejemplo para que vean. Algún caso un poco más de comillas a lo real. ¿No? Miren. Ejemplo 2. Radio Continental, AM590 kHz. Tiene reservado un ancho de banda de 20 kHz en su frecuencia central. Se modula la señal de radio con una amplitud máxima de 8 volt, una portadora de 25 volt y 580 kHz. Acá lo que me pide es graficar, digamos, la señal. Tiene una reserva. Una señal tiene reservado un ancho de banda de 20 kHz en su función de perdón, ahora acá me faltó poner cuál es la señal que yo quiero enviar. Ahora la voy a mostrar. Pero lo que quiero que vean es lo siguiente. Me dice que tengo una radio, o sea, las asignaciones de canales de radio, yo estuve averiguando un poco en la compu, la verdad es que no soy un experto en esto, pero hay de dos tipos, unas que son de canales de 10 kHz y otros canales de 20 kHz. Hay unas frecuencias que te asignan canales de 20 kHz y otras que son de 10. AM590 son de 20 kHz. Y entonces, por ejemplo, si la frecuencia central que le asignan para emitir esta radio de 590 kHz, yo puedo utilizar el rango de 580 a 600 kHz. O sea, la radio tiene que emitir en este espacio. En este espacio, ¿se entiende? Miren. En este caso, yo tengo una señal que yo quiero transportar, que va de 2 a 8 kHz. Tiene una amplitud de 8 volts. Esta es la señal que yo quiero transportar. Acá lo que me dice es que yo voy a utilizar una portadora que es 585 kHz. Es una portadora que si notamos, no es la de 590, es una portadora de 585. Un poquito corrida está, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. En este caso. Fíjense, noten esto, ya no arranca de cero.
Vieron que el anterior ejercicio era de 0 a 3 kHz. Esta va de 2 a 8. El dedito se da de menos 2 a 8 kHz. De nuevo, la señal portadora es de 585, como me decía el ejercicio. ¿Qué va a ocurrir en frecuencia? Se va a trasladar cuando se multiplica. Cuando se module y haga la multiplicación, esto se va a trasladar acá. Y esto se va a trasladar acá, para la derecha y para la izquierda, y además las amplitudes se van a la mitad. ¿Está bien? Entonces, ¿qué ocurre? Miren. A ver. Vamos a ver. O sea, ocurre esto. O sea, como lo que he dicho, se traslada en frecuencia, pero vamos a ver este punto. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, como habíamos hecho antes. Si este punto del 0 está a menos 8 kHz, este punto va a estar de acá, que es mi nuevo 0, a menos 8 kHz. Entonces tengo que restar 585 menos 8, que me va a dar 577 kHz. O sea que este punto es 577. Este punto que está acá, estaba originalmente de 0, estaba a 2 kHz. Por lo tanto, va a estar de este punto, que es 585, a menos 2. O sea que este punto va a estar a 583 kHz. Sacamos el otro punto. Este punto, el verde, el primero de esta acá, está del 0 a 2 kHz. O sea que si mi 0 es 285, más 2 me da 287. ¿Está bien? Y este último punto que está acá, estaba de nuevo a 8 kHz, por lo tanto, si este es el nuevo 0 de 585, le sumo 8, me da 593. ¿Está bien? Y la amplitud de 8 volts se va a 4 volts. Lo mismo ocurre del otro lado. Puedo calcular el ancho de banda de esto. El ancho de banda son frecuencia máxima menos la frecuencia mínima. La frecuencia máxima son 593 kHz menos la frecuencia mínima 557 kHz. O sea que el ancho de banda es de 16 kHz en este caso. Fíjense esto, noten esto. En la realidad, como le dije, nosotros vamos a tener en cuenta la parte, digamos, positiva, porque son frecuencias físicas reales. Pero acá me aparece otra señal. O sea, acá, o sea, si esta señal, realmente existe esta parte positiva, pero al correrse en frecuencia, digamos, acá me aparecen dos señales, está bien, más chiquitas, pero 1 y 2. Esta señal se debe al corrimiento de la señal, digamos, imaginaria que está del lado negativo. ¿Está bien? ¿Ven? Pero ven cómo aparece esta señal que está acá. Profe, perdón, Sí. ¿por qué baja de 8 volts, baja a 4? Porque, o sea, se divide en al calcular la energía, cae en dos partes. Vos fíjate que esta señal que está acá, o sea, físicamente real está acá, o sea, parte se va para, o sea, se traslada en frecuencia y parte se va para este lado y parte se va para la parte de atrás. Perfecto. Por eso la energía se va parte para un lado y parte para el otro. Pero ojo, no significa que hay la mitad de la energía. La energía, el cálculo de energía, tiene otra complejidad. No es realmente la mitad de la energía de esto. O sea, al modular, no es, la energía, se pierde algo de energía de la señal original. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando yo modulo con 585 kHz y no con 590, me pasa esto. Los puntos son 577, voy de 577 a 593. Me pasa esto, ¿ven? Esto es el resumen que hemos hecho. Los puntos que hemos colocado eran 577 a 593. Pero yo en ACOM me había asignado otra ventana para trabajar. Me había asignado esta ventana de 580 a 600. Entonces, ven cómo cuando no modulo de forma correcta, lo que ocurre es que yo me estoy pasando de esta ventana que tengo asignado.
Por lo tanto, lo que puede estar pasando acá es que puede estar interfiriendo otros canales y otra radio que está al lado. Por lo tanto, estoy incurriendo en un error técnico grave, que seguramente NACOM me van a denunciar y me van a hacer corregir. O sea, ¿se entiende? Entonces, cuando se quiere emitir, digamos, en un canal, o sea, se trata de que, o sea, la amplitud modulada, tenés que elegir bien la señal portadora, tu carrier, para poder trabajar en los rangos que uno calcula. Ahora, tengan en cuenta esto. Este tipo de señales también, o sea, cuando vos, o sea, no sé, los moduladores tienen también su calidad, hay algunos que van variando, o sea, vos, por ejemplo, no sé, pensás que estás trabajando con 585 kHz y por ahí no, o sea, tenés fluctuaciones. Estas fluctuaciones, bueno, nada, hacen que tal vez, o sea, esto no sea tan correcto, o sea, ¿y qué pasa? El problema ahí se da en la desmodulación. Hoy vamos a ver hasta esta parte, la que sé que iremos a entender cómo se desmodula, porque yo lo que acá expliqué es, y vimos ejemplos prácticos de cómo modulo y cómo traslado en frecuencia una señal. Trasladando en frecuencia a esta señal, lo que voy a poder es transmitirla por el aire. Pero ¿qué pasa? Yo después la tengo que desmodular. Tengo que volver a tratar de obtener la señal anterior. ¿Está bien? O sea, entonces, eso es lo que vamos a ver. Ahora, ¿qué pasa? Esta técnica de traslación en frecuencia se utiliza mucho en otras tecnologías, bastantes tecnologías. Una de las tecnologías que se utilizó mucho, todavía se utiliza porque todavía está vigente, es en ADSL. Antes, o sea, cuando yo quería utilizar el servicio, bueno, cuando hablábamos, el servicio de la IADAP, que solamente vos podías tener una señal, que era la señal telefónica por el par telefónico, vos tenías una señal de internet y tenías que tener otra línea. Con esto lo que se puede hacer, o sea, yo puedo ir corriendo en frecuencia a las señales que yo deseo transportar para ponerlas en las frecuencias que yo desee en función al medio donde yo los quiero transportar. Por ejemplo, sí. Son finitas, ¿no? Pero limitando al infinito las frecuencias. No, las frecuencias son finitas, no son infinitas. O sea, vos, por ejemplo, el espectro radioeléctrico licenciado todo el país, o sea, tiene a su cargo el espectro radioeléctrico que utiliza para distintas funcionalidades. Parte del espectro radioeléctrico se lo da a operadoras, donde lo licitan, por ejemplo en Argentina. ¿Qué hacen? Argentina dice, bueno, no sé, Movistar, Claro y Personal, voy a licitar tales frecuencias para utilizarse en tecnologías 4G o 5G. Con él, te digo, ¿no? O te dice directamente, te doy esta frecuencia, utilizarla con la tecnología que vos quieras. Esas frecuencias tienen un valor inicial y un valor final. O sea, vos podés trabajar a nivel país, o sea, desde un rango inicial a un rango final. No te podés pasar. ¿Entendés? Una pregunta. ¿Vio que ahora el internet viene con 3 frecuencias, era? ¿Con 3 canales? No, yo tengo entendido que viene con 2 portadoras. La de 2. Con 2 portadoras. 5.4 y la de 5.1 o 5.8 GHz. 5.4. 5.4, muy bien, gracias por la aclaración. Ok, esas 2 portadoras, no es que hay 2 específicas para cada persona, sino que todas las personas entran con un P distinto a esas señales. No, claro, te explico. A eso querría. La portadora, esa portadora de 2.4 se divide en canales, en N canales, no recuerdo cuántos son. N canales, lo mismo la de 5.4 se divide en N canales. Ya está digamos, o sea, definido desde qué frecuencia inicial a qué frecuencia final van. Se le llama 2.4, pero estás hablando de una banda de frecuencias, de distintas frecuencias, ¿entendés? O sea,
pero se le dice que es de 2.4 porque generalmente 2.4 es la frecuencia central, pero no es, o sea, puede ser 2.41 GHz a 2.412 GHz. Porque acordate que estás hablando de gigahertz. Ah, por eso, pero dentro de esas frecuencias cada uno, Estás es hablando de decir, kilohertz. ¿Entendés? sí, pero cada línea tendría un espacio, es decir, mi señal de internet tiene un espacio dentro No. de esa franja. No, porque son canales no licenciados, con lo cual lo puede usar cualquiera. Si vos agarrás, haces un scan de redes Wi-Fi o cualquiera hace un scan, vas a ver que hay un montón de redes. Y puede ser que muchas funcionen en el mismo canal que vos estés o que tu equipo Wi-Fi esté funcionando. Básicamente, ¿qué ocurre cuando pasa eso? Es como cuando vos estás en una pieza y vos estás hablando conmigo, nos entendemos. Ponele que viene, no sé, fulanito y habla con otra persona. Una charla, también se entienden, pero vos ya empezamos a escuchar algo de ruido. Todavía nos entendemos nosotros. Ponele que vienen otras dos personas, empiezan a hablar, ya hay más ruido, ya hay más ruido. Después va a llegar un momento donde a veces puede ser que no nos entendamos del todo bien, que nos cueste entendernos, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Eso pasa cuando se utiliza mucho un canal. Los canales de 2.4 generalmente están saturados. ¿Entendés? Por eso, si vos ves, hay unos programas para hacer un scan de canales de Wi-Fi. Hay una Wi-Fi Analyzer, creo que es uno bastante famoso y anda bastante bien, donde vos te dicen, donde estás parado, qué canales están más ocupados. Por eso, los equipos router Wi-Fi tienen una funcionalidad de auto-scan de canales. Trata de escanear cada tanto qué canales tiene más libres. ¿Entendés? ¿Qué canal en la banda de 2.4 está más libre para ir a hablar en ese canal? ¿Se entiende? Y que no tenga tanta colisión con otros. Si vos haces el mismo scan para la banda de 5.4, vas a ver que es está mucho más limpia esa banda. Tiene sus beneficios y tiene sus contras. ¿Por qué? O sea, ¿por qué conviene ir en una banda y en otra? Bueno, dependiendo de cada frecuencia tiene distintos beneficios. Por ejemplo, la de 5.4 te da mayor velocidad, pero es más sensible a las atenuaciones. Vos si la pones del lado de una pared, o sea, del otro lado pones por ejemplo, no sé, yo tengo un equipo 5.4 abajo, en la planta baja, no llega la señal, ni la miro, ni la llevo a ver, porque tiene una frecuencia más alta que por ahí tiene más sensibilidad a, digamos, atenuar. No puede pasar estructuras. La de 2.4 se avanza un poquito más. ¿Se entiende? Entonces, bueno, pero todo se habla en frecuencias. Las frecuencias, digamos, estas no licenciadas, generalmente son frecuencias para enlaces, digamos, o de corto alcance. No podés hacer una red de más de, no sé, de 100 o 200 metros con un enlace, digamos, con un equipo Wi-Fi y tu celular. Ojo, hay enlaces punto a punto para bandas licenciadas, no licenciadas, se venden, pero bueno, no funcionan de forma tan óptima. ¿Está bien? Está bien, no hay problema, Pablo. Bueno, ¿se entendió esto, chicos, de la modulación y lo que ocurre en la traslación en frecuencia? ¿Alguna consulta puntual de este tema? Bueno, yo lo que voy a hacer dos cosas. Voy a subir este video, voy a empezar a dar algunos ejercicios y yo entiendo que la clase, o sea, para la clase que viene o la otra, más tardar, ya tengo que pasar un trabajo un poco más integrador para empezar a tener con todos los trabajos anteriores, digamos, ir consolidando la primera nota yo no sé si es del trimestre, o sea, yo no sé, o sea, hoy en día los métodos de evaluación no son los mismos, como sabrán. Entonces quiero hablar bien con los directivos, pero para ver cómo va a ser la evaluación, si va a ser por un informe. Los chicos de la secundaria hoy en día tienen un informe no cuantitativo, sino cualitativo. No sé si va a ser lo mismo, bueno, eso después lo vamos a definir bien, lo voy a definir con las autoridades, pero bueno, la idea es ir haciendo un trabajo que consolide los temas que vamos viendo. ¿Está bien?
Les pido que vean los videos que puse en la clase pasada, también habla de AM, están bastante buenos, tiene algunos ejemplos de más, habla de un par de cositas más, o sea, como eso es el índice de modulación. Nosotros, por lo menos nos interesa de entender esto, la traslación de frecuencia, para seguir avanzando en otros temas. Sí. En el ejercicio 2 sí. se habla, uno de los ítems decía 18 volts de una señal portadora, ¿puede ser? Sí. Y en el desarrollo yo no encontré esos 18 volts. Puede ser que me haya la perdido. portadora de acá era de 18 volts. Esta señal era de 18 volts. De todas formas, yo voy a arreglar esto porque no está bien enunciado el problema, porque yo lo voy a arreglar, porque no habla de la señal de la señal a enviar, que está acá, pero no, en el enunciado no habla de esto. Así que yo un ratito antes de subir la presentación lo voy a aclarar. ¿Está bien? Sí, sí. Sí. Bueno, chicos, si no hay más consultas, lo dejamos hasta acá. Bueno, cualquier cosita a su disposición. Y bueno, nos estamos hablando en la próxima clase. ¿Está bien? Buenísimo. Nos vemos. Chao, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos.